Primero, muchas gracias por aceptar esta invitación. La idea, como te comenté, es hablar de tu obra en general y de Manual de Superación Personal y otros cuentos en particular. Así que para comenzar, sé que eres un gran amante del cine y me preguntaba por qué te inclinaste por la literatura y no por el cine. Bueno, pues yo sí, como tú dices, tuve una gran afición al cine desde muy pequeño. En mi casa en Magangué se veía cine desde el balcón. Yo vivía frente a uno de los teatros del pueblo, descubierto. Entonces yo fui un privilegiado en ese sentido porque yo veía cine todas las noches. Más adelante en la Universidad de Cartagena, con mi hermano, hicimos un cineclub con otras personas. Y bueno, allí, mientras estudiaba Derecho, carrera que no terminé, lo que hice fue ver cine, ver ciclos de cine ruso, del cine de Chaplin. Incluso fue una gran formación en cine esa, ese año que estuve allí en Derecho y del cual me retiré, pero yo veía el cine demasiado lejano. Primero, de pronto no había las escuelas de cine ni las facultades que hay ahora. Tampoco había maestrías en escrituras creativas. Entonces, pues yo me incliné por la literatura, sobre todo porque desde muy temprana edad estaba escribiendo y además porque pues a los 19 años me había ganado un concurso de cuento, había otros amigos que tenían revistas de literatura, yo fundé una revista con los amigos, una revista que se llamaba En Tono Menor, con José García Busta, Alfonso Múnera, Rómulo Bustos en Cartagena. Entonces era natural que siguiera la vocación literaria más que la del cine, porque yo no veía el cine muy próximo, ¿no? Aunque te diría que en este momento justamente estoy trabajando con unos amigos un guión de cine y basado en mi primera novela, Lecciones de Vértigo, y hemos trabajado durante años en eso. Ojalá tengamos más suerte con algunas convocatorias y con alguna financiación, porque el cine es un trabajo de equipo también, ¿no? Es un trabajo que involucra a mucha gente, eso está bien. La literatura es más solitaria, quizás, y de pronto se aviene más con mi temperamento. Entonces, eso puede ser parte de la respuesta. Ok, ok. Bueno, ya para hablar de tu trabajo, el cuento Memorias de un vampiro hace parte de la antología de cuentos colombianos que compiló Luz Mari Giraldo, ¿no? Tengo entendido que ella le solicitaba cuentos a los escritores que eligieran cuentos. No sé si este fue tu caso y si tú elegiste ese cuento para esa antología, ¿por qué decidiste ese cuento y no otro? Bueno, la verdad es que Luz Mary insistió mucho en este cuento. Mm, Eh, yo soy más, digamos, me inclino más hacia otras formas más breves, digamos así, del cuento. Me gustan otros cuentos, de pronto me gustan más los cuentos del Hotel Bellavista, me gustan más los cuentos de Margarita entre los cerdos, pero ella eligió este cuento y a mí también me gusta Memorias de un vampiro, pienso que tiene un gran sentido del humor y yo no rechacé la escogencia de ella, porque me parece que es un cuento que sobre todo tiene mucho sentido del humor. Me burlo de mí mismo, me burlo de los hombres. Es un cuento que tiene mucho de eso y ha sido como leído con mucha, afortunadamente, con mucha, digamos, profundidad
porque pues en algún momento se podría pensar que es un cuento antifemenino o antifeminista, cuando en realidad es un cuento que se burla de los hombres en general. Mm. Y a mí me gusta ese sentido del humor que tiene Memorias de un vampiro. Bien, bien. Memorias de un vampiro hace parte del libro de cuentos Manual de Superación Personal y otros cuentos, ¿no? Yo leo ese nombre y pienso que pones los libros de superación personal al acompañar el manual de superación personal y otros cuentos. Siento que eso de otros cuentos, la palabra podría tomarse la acepción como de algo falso, ¿no? Como de algo que es una ficción, ¿no? Sí, el libro tiene un cuento que se llama Manual de Superación Personal, ¿no? Es un cuento también con un trágico, con un sentido del humor muy especial, pero evidentemente yo quería burlarme de los manuales de autoayuda, ¿no? Quería como ironizar un poco sobre los manuales de autoayuda, sobre los autores que manejan los manuales de autoayuda, y esa fue mi intención. Entonces sí, hay mucho de ironía, de burla sobre los manuales de autoayuda, sobre todo cuando se lee este cuento, que es el tercero de esa colección, Manual de Superación Personal, porque pues el cuento, al igual que Memorias de un vampiro, habla mucho de las trampas que se le van poniendo a determinadas personas, al protagonista. Entonces, realmente, pues, yo pienso que los manuales de autoayuda son una estafa, y el libro incluso corrió una suerte muy extraña, porque a veces en las librerías lo colocaban al lado de los manuales de autoayuda, de literatura de superación, y yo tenía que ir a las librerías un poco a explicar que lo sacaran de allí porque era un libro de cuentos. Esa fue la venganza de Paulo Coelho. Sí. Bueno, yo me atrevería a resumir varios de los cuentos que están en este libro con una frase que escucho a veces, que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Estarías de acuerdo con esta frase para resumir estos cuentos? Un poco sí. Si quieres, cuéntale tus planes. Es lo mismo cuando dice el hombre piensa y Dios sonríe, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Sí, pues estos son unos cuentos muy, digamos, melancólicos, si se quiere, con un sentido del humor bastante negro, bastante pronunciado, y hay que leerlos, estos cuentos hay que leerlos con mucho cuidado, ¿no? Con mucha perspicacia, ¿no? Porque a veces se le pueden escapar los significados. De hecho, en el género del cuento siempre hay significados ocultos, profundos. Se necesitan buenos lectores de cuentos que logren captar esas corrientes subterráneas que hay dentro del cuento. Y yo creo que este libro tiene mucho eso. Tiene mucho eso. A eso te refieres tú, porque pues todos los planes de los personajes se deshacen, se destruyen, se desmoronan, y queda ese rescoldo trágico y melancólico, ¿no? Sí. Hablando de los personajes de estos cuentos no son precisamente héroes, ¿no? Digamos, son hombres ingenuos, resignados, a veces hasta cobardes, ¿no? Que lidian con la vida, pues, con las herramientas que tienen y como pueden, ¿no? ¿Qué te atraen de esos personajes? Sí, por lo regular, pues el cuento construye un personaje que no alcanza la dimensión de trágico, sino un poco la dimensión melancólica, la dimensión de
de cierta pérdida, ¿no? Cierta pérdida que a la vez lo pone en otra situación, ¿no? Digamos que las epifanías que se pueden presentar dentro de estos cuentos son siempre envenenadas, ¿no? Es decir, se descubre algo, pero se descubre algo de sí mismo que en realidad no es que el héroe se supere, sino que se empequeñece. Entonces, allí hay una transformación, ¿sí? El héroe se empequeñece o incluso en algunos casos no logra modificarse, siempre es derrotado por una serie de circunstancias que son domésticas, ¿no? Que son bastante domésticas. Bien, y continuando con los personajes, estos se desenvuelven siempre frente a nosotros gracias a las relaciones de pareja, ¿no? Ya sean relaciones amorosas, ya sean laborales, ya sean Sí. familiares, pero siempre todos los personajes están desenvolviéndose en este espacio, ¿no? ¿Crees que la relación de hombre y mujer, en esta relación se pueden desplegar todas las posibilidades del humano? Bueno, yo creo que se pueden desplegar las múltiples posibilidades de lo humano. Realmente, pues, esta lectura que tú haces me parece interesante. Uno como escritor a veces no logra como captar todas las dimensiones de la obra que ha escrito. Pero digamos que yo en este momento, en ese momento en que estaba escribiendo, ahora no son los libros de cuentos no se escriben, digamos, de manera consecutiva cada uno de los cuentos, ni uno piensa que va a lograr un libro, ¿no? Uno se puede tardar varios meses y poco a poco va apareciendo el libro y de pronto pues escribirá un cuento o dos para tener el libro. Pero digamos que yo trato siempre en mis libros de buscar una unidad, ¿no? Una unidad temática, una unidad estilística. No me gusta, por ejemplo, hacer un cuento sobre, digamos, los sicarios y de pronto hacer otro cuento sobre el río Magdalena, en fin. Quiero que los libros tengan una unidad, ¿no? Y aquí en este caso, de pronto la unidad está dada por esas relaciones de pareja que casi nunca llegan a buen término, mejor nunca llegan a buen término, son relaciones que terminan mal, a veces peor, con violencia. Digamos que por lo menos se despliega de alguna manera esa soledad de los seres humanos que a pesar de buscar el amor nunca o no lo consiguen o a veces la misma torpeza se los aleja, ¿no? Le aleja la felicidad. Entonces eso es un poco como el sentido de este libro. Y por eso también la relación con manual de superación personal, porque la vida no puede reducirse a unas recomendaciones, a unos parámetros, sino que la vida es muy inesperada, las relaciones son inesperadas y surgen infinidad de posibilidades para las cuales nadie está preparado para nada. O sea, cuando las cosas suceden siempre uno está desarmado. Entonces, de alguna manera los personajes están aquí desarmados, no están preparados para lo que les ha de suceder. Perfecto. Pensaba ahora en la narración, hay unos pocos, creo que 3 o 4 de estos cuentos están narrados en tercera persona y otros están narrados en primera persona. Cuando te escribes, cuando te sientas a escribir, ¿qué es lo que genera que sea una u otra opción la que va a ser utilizada? Bueno, uno trabaja los cuentos con mucha torpeza también a veces, y a veces van saliendo. Yo no me propongo escribir algo en primera o en tercera persona, incluso se han dado casos en que escribo el cuento en tercera persona y lo paso a primera,
y después siento que o escribo un cuento en primera persona y después lo paso a tercera persona. Ese ejercicio es bastante saludable porque permite ciertos distanciamientos o incluso se puede uno involucrar más en el cuento, ¿no? Digamos que hay muchas recomendaciones que se les hacen a los escritores y a los escritores jóvenes. Por lo regular se les recomienda mucho la construcción de la frase, la palabra precisa, etcétera, etcétera. Pero yo siempre que me preguntan, sobre la escritura, yo siempre hablo de una melodía, de una voz, de una música que tiene lo que se está narrando. Entonces, uno tiene que descubrir cuál es la música de la historia, cuál es el ritmo de la historia, y eso a veces lo puede dar la primera o la tercera persona. Pero entonces, ese es un descubrimiento que se da en la medida en que uno está trabajando el texto, ¿no? Me parece que es mucho más importante de la melodía del texto que la gramática misma. Ok, buenísimo. ¿Y prefieres escribir cuentos o prefieres escribir novelas? Son dos actividades distintas. Yo me siento muy cómodo en el cuento, pero a veces uno se aleja del cuento y a veces vuelve. Ahora tengo un libro de cuentos inédito, tengo una novela que también va a salir dentro de poco con Random House. Son dos actividades distintas. Quizás yo prefiera el cuento, me siento más cómodo en el cuento, digamos. Pero pues eso no me impide que a veces tenga las intenciones de escribir novelas. O sea, digamos que siempre lo comparo algunos de estos textos con el atletismo, ¿no? Hay escritores que pueden correr 400 metros, hay otros que corren una gran maratón, ¿no? Entonces, el que corre los 400 metros a veces no es bueno para los 10.000, ¿no? Ni para la maratón. A mí me puede suceder, yo tengo algo parecido ahí, me preparo para correr los 10.000 metros, ¿sí? Entonces, a veces logro correr los 10.000 metros. Porque el cuento es más de 200, de 400, de 100 metros ya sería el mini cuento, digámoslo así. Okay. ¿Y por qué crees que es importante escribir cuentos en Colombia? Yo esa pregunta así no... Es decir, el cuento es un género muy, digamos, que tiene una gran capacidad de supervivencia, ¿no? Que se adapta muy fácilmente a las revistas, incluso a las nuevas tecnologías. Y me parece que incluso uno podría decir que hay buena literatura en los cuentos colombianos, hay muy buena literatura en los cuentos colombianos. Y yo creo que también los lectores se pueden formar un poco más leyendo los cuentos, ¿no? Es decir, no te sé decir hasta qué punto sea importante, pero me parece que el género, justamente porque a veces no se le considera como algo grande, como una novela, etcétera, sino más bien que funciona en los márgenes, justamente por eso hay posibilidades de experimentar y justamente yo creo que allí hay muy buena literatura en los cuentos colombianos. Oh, excelente, excelente. Bueno, y para terminar, dime una frase que para ti defina lo que es un cuento. El cuento para mí sería la mayor intensidad dentro de una, digamos, dentro de una posibilidad de lo breve, ¿sí? Es decir, ese sería el cuento. Lograr esa intensidad en un género que se quiere breve. Excelente, excelente.
Bueno, Bien, Juan Pablo, eso sería ha sido todo. una muy buena entrevista. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. espero seguir en contacto, pues ahí cualquier cosa a la orden.